Aló, aló, Ahora aló, sí, aló, ¿qué más? Pero me oye como agudo. Le daré algo para el micrófono. ya estamos en vivo, así que Ay, coño, pensé que, ok. My bad. bueno, bienvenido Pedro. Qué bueno que Gracias, estás ¿qué tal? aquí. ¿Cómo están? Hace que un año, algo así. Sí, sí. ¿Tanto tiempo? Dijimos que Yo- íbamos a hacerlo pronto, pero me gusta además, debo reconocer que cuando nos dijiste que preferías esperar para tener algo sustancial que discutir, yo respeté eso, me parece, es como la primera persona que me ha dicho eso, ¿no? Entonces digo, este es un tipo serio, de verdad. eh, Sí. es que no, en esa época, Ujú, o sea, hubo un momento en el que yo estaba grabando el podcast seguido, lo ujú, hacía cada 2 semanas, algo así, ujú, y estaba un poquito abrumado porque, o sea, yo trabajo a tiempo completo, ujú. estaba tratando de leer cosas y a la vez grabando, entonces, Bueno, eh, incluso para grabar mis episodios, sentía que, ¿sabes? No pasaba suficiente tiempo entre entrevista y Sí, entrevista como para pensar bien de qué quería hablar con la gente. sí, La última entrevista que tuve fue con Aquaviva. No sé si, o sí. sea, ustedes deben saber quién es John Aquaviva. Pero Eh, no por sabía que allá habías. por... ¿Cómo? Wow. Que él a ti o tú a él. No, yo le escribí a él Ajá. y él me dijo, dale, o sea, échale pierna, dijo. Eh, Fue una entrevista interesante. Eh, bueno, John, ustedes saben cómo es John Aquaviva, ¿no? O sea, Sí. él tiene su estilo. Ujú, En parte me interesaba hablar con él, eh, ver su canal de YouTube como un emprendimiento, ujú, ¿no? E ujú, incluso él en la entrevista me mostró como que, sí, o sea, yo en un buen mes, en un muy buen mes, puedo ujú, hacer como $40,000 nada más de el flujo de caja que viene de los anuncios de YouTube. ujú, Claro, eso casi nunca es el caso y de hecho yo creo que él a veces pasa meses en los que no graba. ujú, Pero sí, bueno, tuve esa entrevista. Y desde entonces como que se me quitaron las ganas de grabar y entonces, bueno, tuiteo de vez en cuando, pero la verdad es que sí, he estado retirado del mundo. ujú, Estoy pensando volver a empezar a grabar quizás una entrevista al mes, una cosa así. ujú, Y sí, no sé, yo trato de maximizar cuánto disfruto grabar. ujú, Y entonces digo, bueno, cuando tenga muchas ganas de grabar con alguien y acepte venir, hablamos chévere y si no me nace, pues prefiero no hacerlo. Eh, pues bueno, cuestión de estilo, ¿no? O sea, eh, digamos, yo me tripeo oír podcasts que no tienen un objetivo también, ¿no? O sea, para mí eso también es chévere y es parte de la experiencia. no, esos ujú. son horribles. Esos no me gustan. Sí, pero bueno, me encanta estar aquí. Este, Me interesa, sí. ¿lo dices porque lleva demasiado trabajo o es por lo que comentabas antes de que necesitas tiempo para pensar qué es lo que quieres discutir o para digerir lo que has aprendido de la entrevista? O sea, Sí, ¿por qué no sí, grabar toda la semana? definitivamente. eh, Sí, o sea, al principio yo quizás me tomaba 3 días para oír entrevistas de la persona de antes, ¿no? Y tú sabes, pensármelo así, pero claro, Mm, también depende de cuánto material consigas de la persona online. Eh, y claro, cuantas más entrevistas haces, más te cuesta como, bueno, ¿qué le quiero preguntar? Que creo que sería bueno preguntarle que quizás no haya explicado en otra entrevista. O sea, ese tipo de cosas yo las hacía y me gustaría volver a hacerlo, pero quizás hacerlo como con menos frecuencia. Y, y bueno, quizás he pensado hacer entrevistas más puntuales. O sea, por ejemplo, hablar con alguien y tener una entrevista de 20 minutos sobre un tema más específico. O sea, yo creo que ujú, eso puede ayudar a que la conversación sea un poco más enfocada, pues porque a veces mis entrevistas duraban 2 horas y cosas así. Eh,
Pero entonces, bueno, sí, estoy considerando reentrar volver a empezar a grabar pronto. Me gustaría conversar con ustedes, pero me gustaría, tú sabes, no sé, empaparme un poco de, no sé, no sé, qué hay de ustedes en Wikipedia. Eh, o tú sabes, no sé, quizás preguntarles de Panfleto Negro o de, no sé, sus andanzas en París, qué sé yo. Sí, tienes que escuchar 240 episodios. Exacto, Sí, no, bueno, de toda nuestra vida. No, pero el rollo también supongo es cuando quieres como producir un programa, que ahí sientas en consideraciones más complicadas, y por eso yo sabía desde el principio que yo no quería meterme en ese rollo. Entonces cuando Daniel más o menos planteamos de una manera muy extraña hacer esto, siempre tuve claro que no quería tener que hacer tareas, o sea, como que no fuese una imposición en la cual tengo que leerme esta vaina para la semana que viene, o tengo que estar voy a pensar temas, o llenar fichas, o hacer secciones. Yo no quería hacer eso. sí. Entonces, bueno, Bueno, salió así. de hecho, una cosa que me faltó decir, también para mí importa entrevistar a alguien a quien me caiga bien o con quien tenga intereses en común, porque creo que Claro, lo que hace que la entrevista sea buena es también la interacción de las dos personas, ¿no? claro. ¿Sabes? No es solamente hablar con alguien que sepa de algo interesante, sino también, bueno, esta persona me cae bien, creo que puedo tener una buena conversación. Eh, Sí. y entonces eso también limita un poco los temas, ¿no? Porque tampoco voy a preguntar de una cosa de la que no sepa nada, pues porque, ¿sabes? Quizás no es la misma interacción. Sí. ¿Entiendes? No, y no puede ser estilo Joe Rogan, ¿no? Que él, tú sabes, a todos los entrevistados les pregunta siempre si han consumido ayahuasca y si han hecho jiu-jitsu brasileño o si, tú sabes, ¿no? Y está bien. Las entrevistas de Joe Rogan eh, a veces también me las tripeo, ¿no? Pero sí. Eh, con lo que tú dices de producir, sí. O sea, tener un canal de YouTube es toda una hazaña. eh, Incluso generar esa imagen que se llama el thumbnail, ¿no? Esa imagen default que muestra el video antes de que la gente le dé clic para reproducirlo. Ujú. Eso es todo un arte, ¿no? O sea, hay gente que de hecho se dedica a producirle los thumbnails a la gente que tiene canales en YouTube. Ujú. Todos mis videos, creo que ninguno tiene ninguna edición. O sea, todos mis videos son totalmente Ah, crudos sin editar. Y claro, alguna gente me dijo, sabes, puedes editarlos, puedes sacar clips, puedes aprender a hacer thumbnails, pero ahí, ¿entiendes? Es tarea, pues, ¿entiendes? Entonces, no quiero pasar 5 horas a la semana o 10 horas a la semana haciendo eso, ¿me entiendes? Porque el disfrute está en la conversación, ¿no? Tienes que poner tetas. Nunca te vas a equivocar si pones tetas Oye, en y thumbnails. una pregunta. eh, a mí me pasa que a veces la gente me preguntaba, pero tu podcast por fin de qué es? ¿Es de finanzas? ¿Es de emprendimiento o de qué es? ¿Entiendes? Como, ¿dónde lo pongo? Y no lo sé, eso siento que le quita un poco la autenticidad. No sé si a ustedes les parece eso, pues porque yo sé que ustedes son un podcast de filosofía al final, ¿no? Creo que están rankeados en Portugal, los voy a Portugal, decir. sí. 35 esta semana. Eso. subiendo como la Ah, espuma, baby. Sí. eh, pero no sé, eso le quita un poco la experiencia como de que, bueno, ¿entiendes? Me gusta hablar de los temas que me parecen interesantes, ¿entiendes? No me gusta que sea de deportes o de finanzas o de cualquier tema, ¿no? Sí. ¿Y qué opinas de Bitcoin? Ya va, No, vale, perdón. mentira. Porque ya Bueno, va, porque que había una pregunta, o sea, estabas yendo hacia una pregunta, ¿no? no, No, no. a ustedes no les pasa que les preguntan, mira, pero dime de qué es tu Ah, podcast como para ver Sí, si lo oigo, ¿no? Como dime de una vez si es de literatura o si es de poesía claro. o si... Es free jazz. Es free jazz, ujú, pero en forma oral y ujú. hablada. Ok, Sí, me yo creo gusta. que lo que pasa es que en este caso es fácil porque el título contiene parte de la explicación, ¿no? Es como, Ajá. ¿qué más? ¿Sabes? Imagínate, si conoces la expresión ¿qué más? Podrías intuir de qué va el pod, sabes, que no va de nada, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, entonces no preguntan Sí. mucho. Bueno, la verdad es que tampoco hay mucha gente que oiga esto. Yo tengo pocas interacciones en mi vida en la que alguien, ¿sabes? Yo me pongo en el lugar en el que alguien puede preguntarme de qué es mi podcast. Mm. Porque no,
No, y Bueno, lo pero peor. no se lo mostraste a tu tía para que lo oyera. O sea, No, yo no hago eso, yo nunca he hecho eso. bueno, ok. Gracias a Dios. Eh, Sí. nunca he hecho eso con la familia. De hecho, con amigos es muy raro también. Yo no soy de esos de que anda empujando el... Y bueno, y por eso es que este podcast tiene, ¿sabes? Sí. 50 oyentes muy queridos, pero y no 5.000, ¿no? Porque yo soy también muy de... No te voy a estar empujando las Sí. cosas que hago. Sí, Pero, o sea, me dio también como rabia después de haber lanzado el podcast, que estuvimos como dándole vueltas también al nombre, que se nos ocurrió, bueno, nuestro nombre, y después vi nombres de podcast que decía como que, coño, qué Mm, nombre tan arrecho, ¿no? O sea, como años después que ya, cuando los podcasts se ven muy populares, y me estaba, bueno, o sea, uno que se llama, nada más de nombre, ¿no? Los temas no importan, pero el nombre era True Anon, en vez de QAnon, era True Anon, y son bromas de sí. política y tal, ujú, o God Save the Pod, o sea, que nombre tan bueno, God Save the Pod, o era Pod Save the Queen, en fin, nombres así, y Ujú. yo, ver, que nosotros lo que hicimos fue, bueno, nada, no, ¿Qué el más? nombre, ¿qué más? Sí, sí lo entiendo. Es el contenido lo que Eh, importa, o los espacios que quedan, es lo que digo, somos un podcast de jazz libre, también escuchan los espacios que quedan entre las frases. Es ahí donde está el sí, arte. exactamente. Ujú. Estoy totalmente de acuerdo. Em, una de las Ajá, razones bueno, en realidad la invitación original no iba de esto, pero una de las cosas que yo tenía anotada aquí fue esa interacción que tuvimos hace como una semana en la que hablas de de cómo medir el riesgo de una inversión que puede tener un downside, ¿no? sí. Entonces, el ejemplo que das, y además me pareció muy interesante y fue la razón de por qué leí el hilo, Ujú, es cuál es el precio que deberías pagar por un seguro, ¿no? Un seguro médico, ¿no? ¿Cuál es sí, el precio correcto que deberías pagar? Entonces, y no voy a decir más nada porque además lo leí eh, y yo soy ingeniero, o sea que yo entiendo cuando la gente habla de cosas complejas, yo suelo entender, pero entendí muy poco. Y entonces te dije, bueno, ojalá tuviésemos un espacio para hablar de esto, ¿no? sí. Entonces quisiera, desde el principio, Ujú, eh, porque además este tema me interesa mucho porque me parece que, bueno, si entiendo cómo funciona el mundo, eh, las aseguradoras este, se apalancan en el desconocimiento que puede tener, the fog of war, el desconocimiento que puede tener la gente de cuál es el valor real de un seguro, ¿no? sí, Entonces, sí, claro. claro, uno paga un seguro diciendo, bueno, yo supongo que en algún momento me voy a enfermar, así que es mejor pagar este seguro. ¿Y cuánto es? Bueno, son 500 o son 1.000 o son 2.000 y tú dices, pum, bueno, ok, si son 2.000, son 2.000, ok. Y pagas el seguro y ya, ¿no? Sí, Y entonces, claro, y las fuerzas de mercado son más bien los que van definiendo el precio y no el valor real, ¿no? Entonces yo no tengo la estructura mental como para poder saber si estoy pagando más o menos, si estoy sobrepagando el seguro o no. Entonces, claro. having said this, eh, sí, explícame cómo es eso, Sí, cómo puedo calcular yo cuál es el precio correcto que debería sí. pagar por mi seguro médico. Bueno, gracias por la presentación. Ujú, Eh, Fíjate, yo estaba pensando en el tema y creo que hay una forma cuantitativa de hacerlo, pero creo que primero hay que verlo cualitativamente porque te ayuda a entender de dónde va ese hilo que hice en Twitter. ujú, Entonces, eh, para ti como individuo, hay una asimetría con el dinero en el sentido de que si tú tienes una ganancia y una pérdida de la misma magnitud, a ti la pérdida te da más duro de lo que te beneficia la ganancia. Eso tiene muchas formas de verlo. Una de las formas de verlo es los retornos geométricos, como le explico en ese hilo, pero tú incluso lo puedes ver de una forma más intuitiva. Si tú te dedicas, por ejemplo, a vender opciones a lo loco en la bolsa, si tú tienes una pérdida de $1.000, bueno, ok, coges $1.000 de tu cuenta corriente y con eso pagas.
Perdiste $5,000, bueno, te toca sacar plata quizás de tu cuenta de ahorros. Perdiste $20,000, bueno, te toca vaciar tus cuentas y quizás te toca sacar plata de tu fondo de jubilación o te toca no pagar alquiler por 2 meses, ¿no? Y te pueden botar de tu casa. Entonces, a ti las pérdidas siempre te afectan de una forma acelerada. Entonces, tiene sentido que tú seas adverso al riesgo. ¿Y por qué estoy usando ese término? Existe lo que se llama la economía conductual o la economía conductual o ciencias de la conducta, que es toda esta gente que usa teoría de juegos para decir si una persona es racional o no es racional. Y lo que le falta mucho a esos experimentos es entender no solamente el dinero que se está jugando en la apuesta, sino qué valor tiene ese dinero para el individuo. Entonces aquí es donde empiezo a explicar un poco más. Si tu compañía de seguro te cobra una prima, y no estoy diciendo prima, estoy diciendo que la compañía de seguro te cobra el precio justo, el valor justo de tu póliza, más una prima o una comisión por encima de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la compañía de seguros necesita ganar plata, ¿no? Y sabemos que las compañías de seguros hacen plata, por lo tanto, tú siempre pagas más de lo que debería ser el justo y precio de la póliza. Ahora, lo que mucha gente no entiende, y es una cosa que yo trato de explicar muchísimo, es, tú no compras seguro para sacarle plata a la aseguradora. Tú compras seguro para evitar caer en bancarrota. ¿Por qué? Porque si tú tienes un accidente médico o tienes un choque, ese choque te puede hacer quebrar para siempre. Y entonces tú tienes que evitar eso a toda costa. Entonces, para ti se puede justificar que pagues incluso una prima por encima de eso, porque si el dinero que tú pierdes es grande comparable con tu fortuna, entonces deberías pagar más. Y ahí es donde entramos en el tema de los retornos geométricos, pero para explicar un poco más de dónde viene esto, hay una serie de paradojas o de comportamientos que en ciencias conductuales llaman como irracionales o adversos al riesgo, donde hacen un experimento donde le dicen a alguien, mira, te ofrezco una apuesta y la idea es que la persona calcule y entonces si el valor esperado es positivo deberías participar y si es negativo deberías no participar. Muchas veces el valor esperado es positivo y la gente no participa en la apuesta. Y entonces tú puedes decir, pero fulanito es irracional porque fíjate que él en promedio debería ganar dinero. Ahora, para darte un ejemplo concreto, yo digo, Daniel, tiremos una moneda al aire. Si sale casi 100, entonces tú deberías calcular y decir, mira, en promedio gano $5, por lo tanto participo. Ahora, ¿qué pasa si tú solo tienes $100? ¿O qué pasa si tienes $100 y los necesitas ya porque te quieres comprar unas entradas a Coldplay? Entonces para ti, como tú al final de cuentas no vas a ganar 5, sino que tú vas a ganar 110, vas a perder 100. Si para ti perder 100 te da lo suficientemente duro, es racional que tú no participes de la apuesta y eso no es irracional, ¿no? Entonces, pues por ahí van los tiros con esta cosa. Entonces, di un ejemplo muy concreto en el que yo digo, bueno, una persona que tenga una fortuna de $300,000, si tú te sacas una póliza de seguro que te cubra $100,000 de gastos médicos, ¿cuál sería el justiprecio para ti? Y entonces el cálculo que yo hago es que el justiprecio para la compañía de seguros debería ser 5,000, pero el justiprecio para ti debería ser 6,000. De hecho, un poquito más de 6,000. Entonces, si te cobran 6,000, deberías pagarlos así tengas una prima, ¿no? Porque como te estoy diciendo, tú no tienes seguro médico para sacarle plata a la aseguradora. Tú lo que estás es tratando de evitar tu bancarrota, que para ti debería tener como un valor infinito, algo así. Lo que pasa es que, claro, meternos en este tema de los retornos geométricos es un poco más complicado, pero bueno, es una forma de matematizar lo que estoy diciendo. Y una de las cosas fue que, hablando de esto con mi esposa me dijo que, mira, a la gente lo que más le sirve es que tú los ayudes a visualizar la apuesta.
Y entonces se me ocurrió, no sé si lo podemos hacer acá, Ujú. sacar un Excel rápido, que de hecho hice una Ok. cosa aquí rápida en Dale, un sí. minuto, Yes. para explicarles Yes. un Por ejemplo. favor. Y Yes. de nuevo, esto no es una, tú sabes, no es aquí para hablar de temas sofisticados de retorno geométrico, sino para ¿Por qué explicar no? como un ejemplo bien interesante, que es el Ok. siguiente, ¿no? Ujú, Antes de mostrarles la hoja, ujú, suponte que yo les digo a ustedes, a ver, Daniel y Vicente, ustedes empiezan cada uno con $100. Y entonces, cada paso, o sea, en cada iteración, yo les puedo dar 50% de lo que ustedes tienen o yo les quito 40% de lo que ustedes tienen. Ok. Entonces, ¿deberías participar en esa apuesta, sí o no? Entonces, déjame ver si puedo. La verdad es que tengo tiempo sin. Tengo un poquito de falta de práctica con esto, pero vamos a ver. ok, ahí viene Ajá, el Excel. se ve el Muy bien. Excel. Sí, se ve el Excel. Bueno, no sé cuántas veces han sacado un Excel acá, Primera pero vez. fíjate Ok, qué es lo claro. que una persona. Esto es lo que la gente llama. eh, Hay dos formas de determinar tu valor esperado. Tú puedes Ujú, decir cuál es mi valor esperado según el universo de posibilidades y ujú. cuál es mi valor esperado si hago esta apuesta de forma repetida en el tiempo. Sí. Entonces, fíjate qué es lo que Perdona, ocurre. y Si yo digo, hazle ah, zoom para que la ¿cómo hago? audiencia también. Nada, abajo a la derecha, hazle zoom a la hoja de Excel. Ok, sí. Yo la verdad tengo que Muy confesar bien, que no soy muy bueno en Excel. gracias. Estupendo. Ujú, Entonces, digamos, ¿no? Yo digo, ajá, digamos que Daniel gana y Vicente Ujú. pierde, ¿no? ujú, Pues, ¿sabes? Daniel ganó 50% y Vicente perdió 40. 40%. ujú, Entonces, en promedio, estás ganando $5. Entonces, ujú, uno puede decir, ¿sabes qué? Dale, yo voy a participar de esta apuesta, ¿no? Porque mi valor ujú, esperado es positivo. ujú, Ahora, no es lo mismo tu apuesta sobre el espacio. Entonces, fíjate qué le pasa a Daniel en el tiempo, ¿no? Entonces, Daniel, por decir algo, porque en este caso el orden no importa, ¿no? Podrías primero ujú, perder y luego ganar o viceversa, realmente no ujú, importa. ujú, En el primer paso ganaste y en el segundo caso perdiste, ujú, pero como es multiplicativo, entonces, ¿sabes? Terminas perdiendo porque el 40% de 150 es es 60 y entonces más terminas exacto. perdiendo. Ujú, ujú, Entonces, es paradójico porque en este ejemplo, eh, pese a que el valor esperado es positivo, ujú, cuando tú ves las trayectorias de los individuos en el tiempo, todas pierden, ¿no? Y entonces eso es lo que ujú, es paradójico, ¿no? Porque en promedio ganas, pero cualquier participante de la apuesta eventualmente va a perder dinero, ¿no? Entonces eso es una ujú, paradoja. ujú, Y esto es un tema que a mí me parece muy interesante porque muchas de estas conductas que etiquetan como irracionales a veces en papers de ujú, psicología, ujú, eh, están erradas porque tú a veces tienes que verlo desde esa dimensión, ¿no? De ujú. no. Yo pienso que un error Pero, grave que la gente hace es decir, ¿cuál es el justiprecio de esta apuesta? Porque ujú, si lo que tú puedes perder con esa apuesta se compara con tu fortuna como individuo, entonces se justifica que tú seas más adverso al riesgo, ujú, ¿no? Y entonces, en este caso, fíjate que no tiene sentido que participes porque como individuo tu valor esperado es perder, pese a que bajo el espacio de posibilidades pareces que ganas. ujú. Eh, Se ve un poco loco, pero claro, eh, esto Y, salió esto lo eh, saqué eh, de eh, hay un físico que se llama Ole Peters que tiene un video sobre esto, ¿no? ujú, Realmente lo que ocurre es que si tú haces esta simulación con muchísimos individuos, lo que ocurre es que hay una ínfima minoría que se hace muy, muy, muy rico y entonces ujú, en promedio ganas, ujú, pero luego si te vas a las trayectorias individuales, eventualmente todas pierden, ¿no? O sea, si les das suficiente tiempo, ujú, terminan perdiendo. ujú, Pero, ¿por qué les estoy pues sacando esto en cuenta? O sea, ujú, realmente yo la inspiración de esto la saqué de
un libro muy bueno que se llama Safe Haven de Mark Spitznagle, que él es un gerente de fondos aquí en Estados Unidos. Ya voy a dejar de compartir. Pero para que entiendan un poco más por qué importa todo este tema de los retornos geométricos, es lo siguiente. Cuando tú inviertes en la bolsa, tú aspiras a reinvertir tus ganancias, ¿no? O sea, tú aspiras a que tu cartera crezca de una forma geométrica. Ahora, si tú quieres que tu cartera crezca de forma geométrica, las grandes pérdidas tienes que evitarlas porque básicamente estás perdiendo un costo de oportunidad que es que no puedes reinvertir esa plata. Otra forma de verlo, que es como a mí me gusta hacerlo, fíjate, si tú pierdes 10% en un año, tienes un mal año, ¿cuánto deberías ganar para quedar tablas? Entonces, si tú un año perdiste 10%, estás en 90, para volver a 100, eso es un retorno de 11%. Entonces, bueno, ok, es más o menos reversible. Pero si pierdes 20%, es 25, ¿no? Entonces, sabes, ya 25 es peor, y si pierdes 30, es 42, ¿no? Y entonces, claro, empiezas a perder de una forma muy acelerada. Y pues todo esto es importante en el sentido de que cuando tú estás invirtiendo, no se trata solamente de tener lo que la gente llama un edge o un valor esperado positivo, sino que también tienes que tomar en cuenta de que tienes que evitar estas grandes pérdidas porque es que, ¿entiendes? De esas nunca te vas a recuperar. Y ahí entra, por ejemplo, la discusión de por qué no es bueno tener demasiado apalancamiento. O sea, ahí entran muchos componentes, pero digamos que el punto central es ese, ¿no? O sea, si tú eres un ente racional y tú quieres generar retornos geométricos, o sea, si tú quieres que tu portafolio crezca de forma geométrica, tienes que considerar el efecto de retornos geométricos. De hecho, el S&P 500, ¿no? Como uno mide el mercado, si tú, por ejemplo, dices, bueno, este año subió 30%, el otro año bajó 10%, si tú haces el promedio aritmético de los años, creo que da como 11%. Sin embargo, tú sabes que si tú hubieras invertido en el año 1950 hoy, no hubiera crecido al 11%, sino más al 8%. Ese 8% es el efecto de los retornos geométricos. Básicamente, que las pérdidas te dan más duro de lo que te benefician las ganancias, dada la misma magnitud. Pues por ahí va. Ok, tengo dos preguntas. Uno, solo para saber si entendí. A ver, al final, la razón de por qué, dado suficientes iteraciones de este experimento, todo el mundo termina perdiendo, es por la asimetría de la apuesta, ¿no? O sea, por el 60-40 que estabas diciendo, ¿no? Porque si fuera 50-50, quizás... Bueno, también pierdes. También pierdes. Porque es que es multiplicativo, pues. Pero sí, o sea, digamos que fuera... Claro, hay una forma en la que quedas igual, ¿no? O sea, digamos que yo di el ejemplo de ganar 25%, perder 20%. En ese caso, sí, tu valor esperado en el tiempo permanece constante. Lo que pasa es que perder 40% te da más duro que ganar 50%, efectivamente. Pero entonces nunca puedes jugar, ¿no? O sea, siempre vas a perder. No deberías participar en esa apuesta, exactamente. O sea, en ese caso no deberías participar. O sea, al final, es que son cosas de las que uno habla mucho, de las que yo hablo mucho a veces, de temas de finanzas, que para el mismo promedio, cuanta más volatilidad tengas en torno a ese promedio, peor vas a estar. Entonces, lo que ocurre con 50-40 es que, claro, si bien en promedio es positivo, porque 50 es más grande, o sea, digamos, un ejemplo sería, por ejemplo, que siempre ganes 5%. Si siempre ganas 5%, ahí no hay efectos geométricos, porque como que siempre es el mismo valor. Ahora, si tú dices, bueno, 0 y 10, en promedio igual sigues ganando. El problema es que para el mismo valor de que en promedio ganas 5%, si la diferencia si la varianza en torno a eso es demasiado grande, hay un punto en el que empiezas a perder. No, o sea, lo que te quiero decir es que cuando tú tienes esa simetría de la que yo hablo,
Ujú. cuanta más variación tengas, peor vas a estar. ¿Entiendes? Algo así. O sea, tiene sentido ser adverso al riesgo porque es que las pérdidas te dan más duro, ¿no? Algo así. Entendido. O sea, sí, que precisamente por eso, bueno, eso, las apuestas riesgosas son las que, por supuesto, tienen mayor potencial de hacerte perder por eso, ¿no? Porque puedes ganar mucho, pero pues, Bueno, y la eso, lógica popular, ¿no? sí, y eso pues también aplica a muchos sistemas de... Mucha gente que hace trading desde su casa Ujú. trata de hacer dinero de forma regular y predecible. Claro. Y ¿qué ocurre? Muchas veces, si tú ves la distribución real del PNL, o digamos de las ganancias de esta persona, es una distribución que tiene una cola izquierda que es muy grande, ¿no? Y entonces, este es el tipo de gente que quizás todos los días que hace trading gana 1%, pero si estás muy apalancado, a veces estos cambios de régimen donde la volatilidad explota y donde todas las acciones se mueven juntas, a veces esa gente en un día puede perder 40%, ¿no? Y entonces, Mm. eh, lo que ocurre con mucha gente es que pueden estar ganando por años y al tercer año tuviste un mal día y en ese día perdiste lo que hiciste en 3 años, ¿no? Porque Mm. quizás no estás tomando en cuenta que tú tienes que ver tu sistema bajo estrés, ¿no? O sea, tú tienes que decir, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar, ¿no? Que todas las acciones se muevan juntas en la dirección contraria. Entonces esa gente tiene que tener mucho cuidado porque es que pueden perder plata. Y eso aplica también a una cosa en el mundo de las opciones, que es la siguiente, ¿no? Y esta es una cosa que yo he discutido mucho en Twitter. Fíjate, en el mundo de las opciones existe una cosa que se llama la volatilidad implícita y otra cosa es la volatilidad real. O sea, la volatilidad real es de verdad cuánto se mueve el precio y la volatilidad implícita es la que se usa de referencia para marcar el precio de las opciones. Y lo que ocurre es que en general la volatilidad implícita es mayor a la real. Y entonces hay un montón de gente que se dedica a vender opciones porque dicen, ah, fíjate, hay una prima, ¿no? O sea, es decir, yo tengo una ventaja en el sentido de que en promedio, si yo vendo volatilidad, voy a ganar dinero, porque siempre la volatilidad implícita es mayor que la real. Y lo que esa gente no entiende es que de vez en cuando la volatilidad histórica, la volatilidad real se dispara al doble o el triple que la histórica y esa gente quiebra. Entonces, Mm. yo lo que digo es que esas cosas que la gente llama la prima, quizás es el valor justo de arriesgarse a caer en bancarrota. ¿Entiendes? Porque Ujú. tú tienes esta gente que se dedica a vender opciones todos los días porque dice, mira, en promedio tengo razón. Ahora, no solo importa tener promedio en razón, importa que cuando no tengas la razón, no te vayas a hundir, ¿no? Ujú. Hay una frase de Taleb que a mí me encanta que él dice, nunca cruces un río que mida en promedio 1 metro, ¿no? O sea, si alguien te dice, mira, cruza ese río, no te preocupes que en promedio mide 1 metro, bueno, eh, vale que mide 1 metro, pero me interesa el máximo, ¿no? No me interesa el Ujú. promedio, sino me interesa el máximo, Ujú. pues porque, ¿sabes? Si en un sitio es 3 metros, entonces, ¿sabes? No me importa cuánto es el promedio, ¿no? Ujú. Eh, pero sí. Y esto pareciera, la otra cosa que te quería preguntar es que esto pareciera ir en contra de una de las conclusiones de, creo que fue nuestra última conversación, que quizás, bueno, sabes, en algunos casos la mejor opción es hacer nada, ¿no? Porque pareciera que más bien estás hablando de, bueno, como del manejo activo del riesgo en lugar de, sabes, comprar y hacer hold forever apostando a ese 11% interanual en Bueno, promedio. Ujú. o sea, a ver, yo he estado pensando un poquito, he estado pensando en el año, he pensado un poco en estos temas. Eh, Sigo pensando que invertir en índices es una buena idea. O sea, pienso que la mayoría de lo que uno debería hacer para jubilarse es invertir en índices, ¿no? O sea, Ujú. comprar el S&P 500, Russell, ese tipo de cosas. Ujú. Pero he estado explorando qué puedes hacer tú
para evitar esos años en los que el mercado caiga 40%. Porque si tú puedes evitarlo, sería ideal. O si, por ejemplo, un año la bolsa cae 40%, pero tú logras salirte en 25%, eso en el largo plazo te ayuda muchísimo, ¿entiendes? Porque al final es una diferencia como de 20% en tu cartera. De eso va el libro de Spitznagel. Es un libro que se llama Safe Haven. No sé cómo, o sea, Safe Haven, ¿qué sería? Protección. Sí, como... lugar. Sí, claro. Spitznagel tiene un fondo de cobertura, un hedge fund, que se dedica a ofrecer una cosa que se llama tail risk hedging, que es una gente que compra puts con un precio de ejercicio muy, pero muy abajo. Y entonces esta gente, la idea más o menos, o sea, para explicarles así rapidito de qué va la idea, digamos que tú todo el tiempo coges 1% de tu cartera y compras esas opciones súper, súper abajo. Cuando vienen estos desplomes de la bolsa, esas opciones deberían aumentar su valor, digamos, por un factor de 30. ¿No? Entonces eso te amortigua por completo, y no solo te amortigua por completo, hasta puedes salir ganando, ¿no? Sin embargo, también he observado este año, no sé si ustedes se han dado cuenta, de que la caída de la bolsa este año ha sido muy distinta de la que hubo en febrero del 20, ¿no? Porque en la de febrero del 20, la bolsa cayó 30 y pico por ciento en un mes, ¿no? Entonces, ese tipo de estrategia necesita que la bolsa caiga muy rápido para que esas opciones se revaloricen de esa forma. Lo curioso de este año, no sé qué tan pendientes están ustedes de la bolsa, es que hemos tenido una caída, pero ha sido como una caída bien ordenadita, ¿no? Como todo el mundo está haciendo fila, ¿no? Para salirse del mercado, ¿no? Como que no ha sido una cosa caótica, no ha habido una explosión de la volatilidad como pasó en febrero del 20. Entonces estoy otra vez reevaluando si de verdad es una buena idea para uno como individuo aprender a comprar esas puts, ¿no? Para hacer esa cosa que se llama tail risk hedging, ¿no? Estoy explorando la idea. Porque Sí. que justamente te iba a preguntar, perdón que te interrumpa, porque Sí. exacto, esto, más bien has pintado muy bonito lo que yo he visto como un lento y desesperante desangramiento, ¿no? Esta cabida paulatina a lo largo del año. Yo tenía la idea, quizás equivocada y quizás por eso no me dedico a esto, que para que de verdad tuviese sentido, o sea, pudieses, digamos, tener unas opciones que hicieran 30x, eso solo podría ocurrir en casos en los que eso, hay movimientos rápidos, ¿no? Sí. Y además y solo en estos casos también es que puedes conseguir esas opciones a un buen precio. Pero Claro. cuando Claro. tienes una tendencia tan larga, quizás tienes una tendencia a la baja, el precio de las opciones va a empezar a subir, vas a encontrar menos posibilidad de ganar porque todo el mundo más o menos está haciendo la misma apuesta, está mirando la tendencia, está diciendo, bueno, mira, aquí si vamos a comprar estas opciones a 6 meses, estas opciones ahora son más caras porque estoy viendo la tendencia del mercado, no hay ningún súbito, ¿no? Entonces, al Sí. final, sí estoy Sí, lo sí lo estoy viendo. entendiste, Ok, lo entendiste perfectamente bien. ok. Lo más importante, ¿por qué funcionó hacer tail risk hedging en febrero del 20? Porque los mercados no habían reaccionado a COVID. Y entonces la volatilidad implícita estaba bajita. Entonces en ese momento era bueno porque, claro, tú compras con la volatilidad en 20 y la volatilidad sube a 80, ¿no? Y ahí es donde está el negocio, ¿no? De que tú compras cuando está bajito. De hecho, un adagio que a mí me encanta es: el mejor momento para comprar una opción es cuando no tienes ninguna razón para comprarla, ¿no? Pues porque a lo que hay una sospecha de que algo va a pasar, entonces claro, ahí de una vez sube la volatilidad de las opciones, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Hay otra forma de hacerlo, que es la siguiente, que es una forma... Perdona que te interrumpa Sí, de nuevo, Pedro. sí, claro. Para el resto de la humanidad, ¿qué son opciones?
Sí, creo que hablamos de esto en algunas de las otras conversaciones, pero una opción es un instrumento que te permite exponerte de forma asimétrica a un activo. ¿Por qué digo de forma asimétrica? Digamos que ahora mismo el S&P 500 está el mercado ahorita está en, no sé en cuánto está, 3.700. Y yo digo, bueno, yo creo que va a subir, pero quisiera beneficiarme si sube y no me importa si baja, ¿no? Y digamos, y si baja, que me dé igual. Entonces, una opción es un instrumento que te permite que básicamente no pierdes nada si el precio está por debajo de cierto umbral y te paga la diferencia entre el precio y ese umbral o ese punto de inflexión sin límites. Entonces, es un instrumento muy bueno en el sentido de que te ofrece un gran potencial de ganancia y una pérdida limitada, ¿no? La única pérdida es lo que te cuesta la opción. Entonces, las opciones se usan en parte para cubrir carteras de inversión, pero también se usan para especular con el mercado, porque tú realmente estás comprando la diferencia, tú básicamente estás transando la diferencia entre precios, no estás comprando el activo completo, sino que solo estás transando la diferencia. Y entonces, como esas opciones pueden revalorizarse por un factor enorme de la noche a la mañana, son una forma de especular sin necesitar tanto capital, pues porque no te toca comprar el activo completo, ¿no? Entonces, están las opciones tipo call, que son las opciones que se benefician cuando el precio sube, y las opciones put cuando el precio baja, ¿no? Y entonces, cuando yo digo una put muy baja, lo que quiero decir es, digamos que ahora mismo el mercado está en 3.700. Entonces yo compro un instrumento que me puede pagar la diferencia entre, digamos que está en 3.700, y yo compro una put en 3.000. Eso quiere decir que si el precio está en 3.000 o arriba de 3.000, no gano nada, pero si el precio baja a 2.000, entonces me estoy metiendo $1.000. Ahora, ¿dónde está el negocio de las opciones? Que es donde yo veo que mucha gente académica no ve dónde está el valor de la opción. El valor de la opción es dinámico, no necesariamente estático. ¿Por qué digo eso? Porque si el mercado está en 3.700 y yo compro una puta en 3.000 y al día siguiente el mercado se desploma a 3.200 y la volatilidad se multiplica por 4, la opción no necesariamente tiene que expirar con valor intrínseco. O sea, para yo ganar plata no necesito que el precio baje de 3.000, porque nada más con el movimiento del precio más el aumento de la volatilidad, yo en ese momento vendo la opción y la opción vale $40 lo que vale. Entonces, el valor de una opción no yace tanto en cuánto vale al expirar, sino en ese valor dinámico de que en cualquier punto, si la opción vale muchísimo, en ese momento lo puedes vender, ¿no? Okay. Y por eso es que las opciones son tan peligrosas de vender, porque lo que mucha gente no entiende es, digamos que tú vendiste esa opción y se revalorizó por un factor de 40. Entonces te llama Interactive Brokers y te dice, mira, tienes que meter $500,000 ya en tu cuenta o si no perdiste esa plata, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que si bien en promedio los que venden opciones ganan plata, tienes esa dependencia de camino en el sentido de que si esa opción se revaloriza y no tienes el capital para sostener esa posición, puedes perder, o sea, como te digo, lo que ganaste en 5 años lo puedes perder en un día, ¿no? Por eso es que está esa prima, ¿no? Esa prima no es, usted, no sé cómo se dice en español, pero ustedes conocen el término free lunch. O sea, sí. En los mercados no existe mango bajito. O sea, en los mercados no existen formas fáciles de hacer plata. Todo tiene sus riesgos, ¿no? Y entonces, por ahí van los tiros con las opciones. Lo que te quería decir antes es, claro, esta forma de especular con opciones que yo te estoy diciendo requiere que el movimiento sea muy violento,
hay formas más sencillas de proteger tu cartera. Yo el otro día estaba viendo precios del S&P 500 y entonces yo, por ejemplo, dije, mira, digamos que quiero una opción que dure un año y que esté 20% por debajo del precio actual. Y entonces eso me da la tranquilidad de que yo en un año sé que mi cartera nunca va a bajar de 20%. O sea, no estoy haciendo para ganar plata, sino solamente como para limitar esa pérdida. En ese caso, cuesta 3% de tu cartera. Entonces, ¿sabes? Es caro, digamos, no es barato, es caro, pero es una forma de decir, mira, quiero topar mis pérdidas en 20%. Ujú. Es una forma menos sofisticada, pero más fácil de hacerlo. Yo lo que he estado explorando, que no he tenido mucho tiempo de estudiarlo bien, es quizás utilizar algo con stop losses. Básicamente para que los años que la bolsa caiga 40%, quizás tu cartera solo caiga 25%, algo así como que, Ujú. digamos que si el precio cae 15% desde su último máximo, cierra, y si cae por debajo de 30, vuelves a comprar, algo Ujú. así. Se me ocurre que no puede hacer algo de eso, pero no lo he explorado bien, o sea, no he hecho un backtest como para decirte, esto es preferible a comprar el índice y ya, ¿no? O sea, hold forever. Ujú. Eh, pero sí, bueno, es una de estas cosas pues con las que he estado interesado, pues porque yo me dedico a hacer o sea, yo de hecho trabajo en evaluar opciones, es lo que yo hago pues todos los días, pero los últimos 2 años he tenido un interés en los temas de finanzas personales, en particular porque me parece que la mayoría de la gente que habla de finanzas en Twitter no tiene idea de lo que está haciendo. Mm. Me parece en lo personal, no sé Ujú. qué tan metidos están ustedes en ese mundo, eh, pero sí, no sé si, Ujú. no Ok. sé, o sea, la verdad, el tema de finanzas personales me parece interesante porque me atañe a mí y pues es un tema que creo que a mucha gente le interesa, ¿no? Al final, pues porque uno dice, bueno, ¿cómo hago yo para invertir de una forma productiva sin que eso implique que me tengo que, ¿sabes? Me tengo que dedicar a finanzas al 100%, ¿no? Como, bueno, ¿dónde está el balance de decir, bueno, qué es una cosita que puedo hacer como para que me vaya un poco mejor de lo esperado sin que eso implique hacer mucho, ¿no? Y entonces están, pues, todas estas ideas de diversificar. Ah, por cierto, o sea, ese libro, la verdad, ese libro Safe Haven es bastante bueno, le pueden echar un vistazo. Una de las cosas interesantes que dijo ese libro es que, por ejemplo, que es otro tema, ¿no? Porque al final uno dice, bueno, la mayoría de mi cartera va a ser invertir en índices. ¿Cómo hago para diversificar? Uno de los clichés que tiene la gente es decir, compra oro. Ujú. Lo que ha pasado con el oro es que, como todo el mundo sabe que el oro es una gran protección, lo que ocurre con eso es que, como ya todo el mundo piensa que el oro es una buena forma de cubrirse de una crisis, eso hace que el oro suba y que entonces el oro empiece a actuar correlacionado con los mercados. Ujú. Eh, este tipo hace una simulación y él lo que explica es que el oro, como a partir del año 80, dejó de ser una buena protección contra las grandes caídas del mercado. Este, porque bueno, al final, o sea, de hecho, o sea, porque, a ver, ¿qué motiva todo esto, no? Uno dice, bueno, la mayoría de la gente debería invertir en un índice. ¿Cómo hago para evitar estos grandes desplomes? Bueno, puedes diversificar invirtiendo en otras cosas. Lo que va ocurriendo conforme pasa el tiempo es que todo en los mercados se empieza a mover junto. Puedo comprar puts, bueno, en principio podría comprar puts, pero es complicado porque no todo el mundo lo sabe hacer y es caro hacerlo y no funciona siempre. Y entonces, bueno, al final eh, creo que no hay una respuesta clara, pero pienso que pues es un debate interesante que me gusta tener. Y claro, lo que les iba a decir es eso, ¿no? Que eh, en general, cualquier protección contra las caídas que funciona en el pasado es menos probable que funcione en el futuro, ¿no? Porque así como tú la ves con tu sesgo de retrospección, todo el mundo la ve. No sé si se acuerdan el caso de, creo que fue la sopa Campbell. Creo que hubo uno de estos días que hubo un desplome por allá por 2008 que cayó todo y creo que Ujú. la única acción que había subido había sido la sopa Campbell. No sé No. si se acuerdan. No, Lo que pasa es no. que yo en esa época no seguía finanzas, pues, pero sí me Ujú. acuerdo que alguien me contó que
pues que hoy en día la gente de chiste dice, ¿sabes? Se viene una crisis, bueno, de una vez compra Sopa Campbell. sopas Campbell pues para cubrirte. No sé Claro, si estos temas, no sé si tienen más preguntas sobre este tema, sí, pero sí, de hecho sí. Tengo, porque al final supongo que pasa lo mismo también con comprar índices, ¿sabes? Si todo el mundo compra índices, entonces ese índice deja de crecer 11% interanual, ¿no? total, sí, Básicamente lo aproximas a 3% o a lo que sea la... Bueno, ahora con la inflación quizás no sea 3%, pero eh, lo aproximas al costo del dinero, ¿no? sí, sí. Y De todo el mundo hecho, lo hace. eh, sí, de hecho, a mí estos temas de las apuestas Ujú, me interesan porque eh, yo pienso que esta cosa que llamamos hoy en día racionalidad es bastante relativa y te voy a explicar un poco por qué, ¿no? Eh, Tú puedes tener a alguien ateo que, por ejemplo, se burla de alguien que es cristiano, pero esa persona jura que el mercado va a crecer al 8% de aquí al día que se jubilen. ¿Entiendes? Y no entiende que eso es un acto de fe. Porque, Pensamiento mágico, sí. sí, porque, a ver, de muchas formas, o sea, Estados Unidos es realmente un caso excepcional. Porque si tú en Venezuela o en Argentina te hubieras dedicado a invertir tu fortuna en la bolsa, ¿entiendes? No, ¿entiendes? Te Ujú, garantizo que no hubiera crecido al 8%, ¿no? ujú, En Estados Unidos, pues en parte por la situación privilegiada que tiene Estados Unidos como centro financiero mundial, se sigue cumpliendo que la bolsa crece a cierto ritmo, en parte ayudada por estímulo monetario, pero al final de cuentas eso es un acto de fe. Entonces, ni siquiera se trata de un tema de retornos geométricos o no geométricos, sino que ujú, a ti nada te garantiza que el mercado va a crecer un 8%. Y entonces, ujú. bueno, cuando estemos en esa situación que el mercado deja de crecer, pues bueno, uno tendrá que ver qué se inventa, ¿no? Pero sí, algún día sería chévere, de hecho, hacer un episodio, quizás discutir un poco el tema de la religión, eh, porque no sé cómo explicarlo, pero pienso que hoy en día la gente se enfoca demasiado en ser consistente a nivel de racionalidad, cuando realmente quieren decir ser consistente como a nivel de retórica o como a nivel verbal. Y realmente racionalidad, en mi opinión, debería tener más que ver con si las acciones que tú tomas son racionales respecto al efecto que tienen, porque al final quizás como tú lo racionalizas en tu mente es menos importante. Eh, pero bueno, eso sería bueno en un futuro quizás discutirlo, ¿no? Pues porque todo esto tiene que ver con esta cosa que tenemos hoy en día de que los seres humanos somos racionales, ¿no? Y entonces tenemos la ciencia y entonces tú sabes, nosotros con nuestro intelecto y con la ciencia podemos determinar racionalmente qué es lo óptimo que tú tienes que hacer en cada paso, pero eh, ¿qué pasa en situaciones donde tú no sabes, por ejemplo, cuánto es tu máximo potencial de pérdida si tomas una acción? En ese caso, ¿qué es lo racional cuando no puedes calcular qué es lo que va a pasar si tomas una acción, ¿no? Entonces, eh, Sí, o pienso sea, que a veces este tipo de cosas como decir, bueno, voy a escuchar la tradición de mis papás, que es como una especie de inteligencia ancestral, puede tener sentido pararle, ¿no? Si yo digo, bueno, si esto ayuda a que mis ancestros sobrevivan, entonces, ¿sabes? Quizás no puedo verbalizar por qué funciona, Mm. pero puedo considerarlo. Eh, pero bueno, quizás me fui un poco por las ramas ahí, ¿no? Lo que tú me estabas diciendo era que nosotros no sabemos si el mercado va a crecer al 8%. Mm. Pero no, es un tema en el que también he estado pensando y quizás sería bueno explorarlo en estos días, pues porque, no sé, me parece que es un defecto que noto en mucha gente académica, intelectual que habla hoy en día. o sea, Eh, el problema es que todo discurso racional se va a basar o va a estar construido sobre una serie de acuerdos comunes que no son racionales. Y que cada vez que busques como justificar racionalmente todo un discurso, te vas a conseguir con el tercer excluido de Gödel y de cosas que no puedes justificar dentro del sistema y que tienes que salir a hacer un metasistema
para justificar el sistema, Ujú. que fue lo que le pasó a los que querían hacer lógica del lenguaje, por ejemplo. Ah, Pero es cierto que cuando tú dices, yo soy racional, o que, como dices tú, bueno, no creo en Cristo, qué sé yo, pero porque yo soy súper racional, pero creo en el Big Bang. Porque dentro de todo, a pesar de que, o sea, el Big Bang es una cosa científica, pero yo no soy científico, yo no soy físico, yo no vi las ecuaciones, yo no sabría decir si son verdaderas. Yo vi científicos que me dijeron que eso era así, pero eso no es tan racional per se. Racional sería que yo fuese allí y lo calculase yo y dijera, ahora estoy 100% convencido del Big Bang. Entonces, no puedes hacer eso con cada cosa de la vida. Entonces, hay unos ciertos acuerdos comunes en los cuales tú dices, bueno, soy racional en el sentido de que delego en estas instituciones el conocimiento científico y lo que ellos dicen es lo que yo creo que es real, pero ciertamente se basa en una creencia que es igual de estrafalaria que la cualquier religión. sí, ese es un buen punto. Eh, y también, por ejemplo, yo, por ejemplo, puedo burlarme de los cristianos y decir, ah, mira, qué gafo tú, sabes, que vas a la iglesia y piensas que eso es verdad, pero, no sé, yo quizás voy a un concierto de Coldplay y tengo una experiencia casi que mística de que lloro con las canciones, ¿no? Porque al final, eh, no es tanto, no es tanto que uno quiere creer en algo, ¿no? O sea, yo no pienso que es verdad eso de que todos tenemos una necesidad como de creer en un Dios. No, no necesariamente. Yo pienso que todos queremos, quizás en la vida, dar con algo que nos resulte trascendental, ¿no? Y entonces, lo trascendental puede ser música, o puede ser Dios, o puede ser una forma de arte que te guste, pero, eh, o sea, al final no es muy distinto. O sea, yo lo que pienso es que no es muy distinto, por ejemplo, alguien que esté obsesionado con una música a alguien que va a la iglesia para tener una experiencia mística, ¿entiendes? Es como, quiero dar como con algo que me estimule una parte de mi cerebro que no puedo verbalizar, ¿no? De hecho, no sé si ustedes vieron, a mí me pareció un poco gracioso que aquí en Estados Unidos hubo una académica judía, una Jewish scholar, que escribió un hilo diciendo que no había que burlarse de la gente que fuera fan de Disney, porque salió un caso de una pareja que se casó y creo que en la boda no sirvieron nada porque habían contratado a Mickey y a Minnie para que fueran a su boda. Y entonces esta señora escribió un hilo diciendo, oye, tú tienes que respetar a esa gente porque para esa gente Disney es como su religión. Y, y claro, esa gente no piensa que Mickey Mouse es Dios, pero Ujú. sí que, ¿entiendes? O sea, para ellos las películas de Disney son como una cosa que les producen, ¿entiendes? Como una cosa indescriptible, no sé si por disfrute o por lo que sea. Eh, y, y sí, o sea, al final, sí, sería bueno hacer un episodio un día hablar de estas cosas, Ujú. Ujú. pues porque, bueno, también es una de las cosas en las que he estado pensando últimamente. Sí. Este, Sí, o sea, yo también creo que el ser humano está innegablemente en su formación fisiológica, si se quiere, destinado a buscar la trascendencia o destinado a buscar el más allá o Dios o como se le quiere llamar. Y eso incluye incluso experiencias psicodélicas que han existido desde el principio de los tiempos. El ser humano está tratando de experimentar con estados de conciencia alterados para llegar a eso. Y estoy de acuerdo también que mucha gente de pronto lo consigue en la música y tal, pero en el caso de la iglesia, es cierto que la iglesia la hemos ido reduciendo a una práctica ahí bastante acartonada en la cual nadie cree en nada. Y eso tiene como razones históricas también, porque cuando ves antes de la Edad Media y tal, la magia era dentro de la iglesia, la gente de verdad creía en cosas mágicas que pasaban en la iglesia, pero luego, bueno, apareció todo el rollo de las brujas y hay diferentes corrientes en la iglesia católica que algunas dijeron que eso era bastante malo y no hay que estar siguiendo esas prácticas satánicas. Y entonces lo van como excluyendo cada vez más. Y ahora tenemos una cuestión en la cual, bueno, es todo muy tame, ¿no? Muy así, doble A. Mientras que de pronto baja a una ceremonia de candomblé o de espiritismo o santería. Y coño, o sea, eso es candela. O sea, está la presencia ahí, tú sientes que de verdad si hay algo va a estar allí. En la iglesia está como que el Dios muerto, si se quiere. Es como algo triste, ¿no? y yo, o sea, yo no es por ser malvado con nadie, pero aquí en Estados Unidos no me cuadra eso de ir a un strip mall
y que haya una iglesia ahí en el strip mall. O sea, a mí yo sí creo que tiene que tener cierta presencia el templo al que tú vas. O Sí. sea, tú puedes pensar que es una cosa de mercadeo, pero, o sea, tienes, tú vas a una iglesia, ¿sabes? Estas catedrales en Europa que son de, no sé, 30 metros de alto y tú dices, o sea, ¿esto cómo lo construyeron en el 1200? O Sí. sea, No, pero yo vi una sí. iglesia en Estados Unidos que era una iglesia inflable. Y eran unos tipos que se paseaban, en serio, salió en la televisión aquí, hicieron un especialito. Ujú. Unos tipos se paseaban como que vamos a evangelizar a todo el mundo aquí en Estados Unidos y le inflaban. Y hacían una misa dentro de lo más cómico del Mm, mundo. Pero sí, bueno, esa obsesión como americana, hacerlo lo performativo, ¿no? Como que hay que imitar la cosa. Entonces también tenemos una estatua de la libertad aquí en Las Vegas y tú, bueno, no, pero sí, muy sí. cómico. Sí, o sea, realmente una de las cosas que a mí me parecía interesante discutir sobre todas estas cosas es que eh, en Occidente, bueno, lo que pasa es que a veces discutir Occidente y discutir el cristianismo es complicado porque coevolucionaron, pero eh, nosotros en Occidente y los cristianos, o sea, los culturalmente cristianos, pensamos que la religión se fundamenta en la creencia. ¿Por qué? Porque en Occidente separamos lo que llamamos lo religioso y lo que llamamos lo secular. Y entonces, para nosotros, o sea, para los cristianos, bueno, yo la verdad es que me considero ateo, pero digamos, para la gente cristiana, lo que dice la Biblia, tú tienes que tener fe de que es literalmente cierto lo que dice la Biblia. Es posible que en el pasado, cuando alguien decía, para mí la Biblia es verdad, es posible que lo estuvieran diciendo en un sentido más subjetivo de que yo creo que eso es verdad. Sí, 100%. Pero hoy en día nos lo tomamos como que, no, señor, tú tienes que tener fe de que lo que dice la Biblia es literalmente histórico. Y eso es distinto de cómo piensa la gente fuera del Occidente. Algo como el hinduismo, para mí lo correcto sería decir que el hinduismo es una tradición en el sentido de que son unas costumbres y una mitología que ellos utilizan. Eh, ¿Entiendes? Porque lo secular y lo religioso no necesariamente estaba separado ahí. Eh, Otro ejemplo sería, digamos, los griegos probablemente no pensaban que sus mitos eran verdad. O sea, los griegos probablemente no pensaban que toda la mitología era histórica y es verdad y tienes que pensar que es verdad para estar con nosotros, ¿no? Entonces, todos estos temas de que la religión te la tienes que, o sea, los mitos de tu religión te los tienes que tomar como que son 100% históricos, es posible que eso sea una mentalidad moderna y no necesariamente algo histórico. ¿Cómo es que se Pero tú no llama crees de verdad el...? que en esa época, en la época de los griegos, o sea, para mí, ellos no distinguían mucho entre mitos, cuentos, relatos, realidad, ficción y fantasía. O sea, para mí ellos todos esos relatos eran verdad. O sea, estoy seguro que cuando hablaban Pero, de gigantes y de atlases y guerras teogónicas, pensaban que eso había pasado para hace muchísimo tiempo. O sea, estamos en una época en la que no hay nada, ¿no? O sea, apenas pero carreta. ellos pensaban que tú ibas al Olimpo y te ibas a conseguir ahí a Zeus en el Olimpo. O sea, Sí. Y sí. pensaban que Creta era una isla que había lanzado a Apolón, una piedra con la que aplastó a un centauro, sí, en las guerras. O sea, no sé, digo yo que o sea, Es me un parece debate igual, interesante. es como ir a sorte, pues, y la gente cree y ve la cosa ahí, sí, ahí está, o sea, son creencias que en esa época estoy seguro, también la forma de pensar estaba muy ligada a no a esa distancia que hay ahora, como dices tú, entre lo secular y lo religioso, o sea, y eso lo hablábamos hace poco en el podcast, porque yo también leí un libro a propósito de eso, que narraba justamente, que trata de eso, un filósofo que habla de por qué, o sea, cuál es el cambio que se da en el mundo occidental, en el cual pasamos a estar en una época en la cual no podías no creer en Dios, digamos 1500 por ahí, en el cual, o sea, a nadie se le ocurriría no creer en Dios, todo el mundo creía en Dios porque Dios estaba presente en la sociedad, en la ley, con el rey, y en los ritos, y la gente lo veía, ese milagro, un poco de vaina, ¿no? A una sociedad como la actual, en la cual no solo no crees en Dios, o sea, Dios es una opción, tú puedes o no puedes creer, sino que si crees, como decías tú, tienes que entonces justificar por qué crees. O sea, cae en esta cosa de ser católica, que no, pero yo creo, pero entonces aquí es literal, pero aquí no es literal, pero tienes que explicar un poco de vaina.
Ujú. Que en 1500 era como que no, tú eres católico y ya, tú no estás explicando que el arca de Noé eran 10.000 metros y cabían aquí 2 vacas y no. En cambio, hoy en día tienes que ser un católico que no solamente se asume como tal, sino que tienes que explicar un poco de cosas. Y ese cambio es súper interesante y tiene que estar con el racionalismo que como llega Claro. como representación científica, un poco de cosas más. Pero sí, súper interesante ese tema. Sí, no, y al final, digamos, la razón por la que estoy hablando de todo esto es, yo pienso de nuevo que la racionalidad de una persona se mide más por las acciones que la persona toma que por cómo la persona lo racionaliza. Como dice alguna gente, ¿no? El valor de la religión yace más en el rito que en el mito, ¿no? Entonces lo que te quiero decir es que quizá no importa tanto si lo que dicen los mitos es verdad o no, quizás importa más si las acciones que la persona toma Claro. eh, tienen sentido o no, ¿no? Algo así. Claro, si tu religión te dice que mates un poco de gente y lo haces, pues bueno, eso obviamente que eso no es racional, ¿no? Eh, No, 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 porque los mitos, o sea, las religiones son una colección de mitos que van vehiculando valores morales y evolutivos, que te dicen, no hagas esto porque de esta forma la raza se va a continuar. Por ejemplo, el incesto, como que no, malo. Todas las religiones tienen mitos en las cuales explican eso. Entonces son formas en las que vamos como codificando estas imágenes muy antiguas, evolutivas, en las cuales vamos probando cosas que sirven y cosas que no. Entonces, por otro lado, también hay que ser, no, tienes un libro que tiene 2000 años por lo menos gobernando el mundo y que mucha gente consigue ahí valor en esos mitos. Bueno, volarlo así con que de un bofetón y decir, no, esta vaina no vale nada y tal, y es un poco arrogante dentro de todo. Yo también lo sí, entiendo, la iglesia es un fastidio, otra cosa, pero la forma en la que los textos sagrados se van formando y la creencia en sí y todo las parábolas que tienes en la Biblia son muy interesantes, son otra cosa. y pienso yo, la teología también importa, pues porque la teología, pienso yo que recoge de alguna forma, porque a ver, eh, ¿por qué los cristianos somos tan distintos? Tenemos más o menos el mismo libro original, pero bueno, tú tienes los católicos, los protestantes y los ortodoxos que tienen unas éticas totalmente distintas y lo que yo creo que sucede ahí es que la teología que desarrolló cada grupo responde a la ética y a los valores de la sociedad donde está sirviendo, ¿no? O sea, yo pienso que más que la ética protestante influyó en los europeos del norte, pienso que es más que los europeos del norte crearon una teología que era más consistente con lo que ellos consideraban era su ideal de ética, ¿no? Algo así. Probablemente, sí. Pero bueno, quizás eso para otro día. No sé si quisieran discutir alguna otra cosa. En verdad Sí, estuvo buenísimo. La verdad es que estuvo chévere venir. para entrar en la cuarta hora del podcast. Exacto. Em, ¿No te parece, ya para, sí, vamos a ir cerrando, pero ¿no te parece curioso que, volviendo a lo que comentabas antes sobre las finanzas personales y bueno, y en general, eh, la idea de tener algo que aportar en el mundo de las finanzas? O sea, es que estás leyendo en Twitter y dices, pero esta gente no tiene idea de lo que está hablando. Sí. Es un acto de arrogancia, yo podría decir, pero ¿qué le pasa a este carajo? Porque, ¿sabes? Digamos, las finanzas modernas, las finanzas modernas o posmodernas tienen 40 años, ¿no? Digamos, desde la regulación de los 80, más o menos, el mundo en el que vivimos ahora está moldeado por eso, ¿no? Entonces, y, y la idea, y no sé, y bueno, durante el siglo XX fuimos acumulando conocimiento acerca de qué es lo que se debe y no se debe hacer en el mercado de valores. Eh, pero es curioso que eso, 100 años después o 40 años después, depende de cómo lo quieras ver, todavía haya cosas que no están establecidas, ¿no? No, ya va. A ver, sí, déjame ir por partes. Ujú, O sea, primero y principal. Eh, por ejemplo, las cosas que aconseja hacer Warren Buffett ujú, son estupendas. O sea, yo diría que 99% de lo que te dice Warren Buffett que hagas está bien. ujú, Ahora, cuando yo digo que me quejo de la gente de finanzas en Twitter, estoy hablando de este tipo de cuentas que te ayudan a mejorar con tus finanzas personales. ajá, Tú sabes, ¿no? Que si
estoy inventando nombres, ¿no? Pero The Finance Babe, ¿no? O el Dividend Bro, o lo que sea, ¿no? Esta gente que enseña de finanzas personales en Twitter. También hay un grupo de gente que se llama FinTweet, ¿no? Estoy hablando de este tipo de gente que está tratando de explicar a la gente cómo hacer finanzas, pero que me parece que están dando muy malos consejos, en mi opinión. Ahora, yo lo que te estoy diciendo es, no. O sea, lee todas estas cosas de Warren Buffett. Es excelente que lo hagas. Una de mis principales críticas a la gente que invierte de forma activa es que, en mi opinión, son demasiado racionalistas. ¿Por qué? Una cosa es lo que hace un precio y otra cosa es la realidad del mundo. Y los mercados se equivocan estimando todo el tiempo. Yo hace unos meses hice plata porque ese día iban a subir las tasas de interés. Y a mí, no sé por qué, dije, ¿sabes qué? Voy a comprar el mercado. Voy a apostar a que va a subir. Y no tenía de por qué. Y subió. De hecho, no sé si te acuerdas, subió de 3.700 como a 4.200 justo después de que subieran las tasas de interés. ¿Por qué? Bueno, puedo generar una narrativa de por qué yo pienso que eso es así, pero para mí lo que ocurre es, ya el mercado había caído como 15% esperando a que viniera la subida de la tasa de interés. Pero entonces, ¿qué pasa? Los mercados cuando estiman pueden sobreestimar o pueden subestimar. Nadie lo sabe. ¿Por qué? El precio actual del mercado es lo que la gente se le ocurre que debería valer ese activo. Pero eso no sigue un modelo riguroso de flujos de caja. O sea, eso no se está ajustando porque el flujo de caja cambió proyectado a 5 años, sino es como, es subjetivo. Es como que, bueno, pienso que debería valer $5 más, debería valer $5 menos. Y entonces, lo que pasó esa vez era que ya el mercado había caído demasiado antes del anuncio de la subida de tasas de interés, que probablemente a la gente se le pasó la mano. Y entonces subieron las tasas de interés y el mercado subió. De hecho, en algún momento, el valor del trigo, por ejemplo, yo ahorita mismo no lo he visto, pero yo me acuerdo hace unos meses que el valor de futuros de trigo estaba más bajo que antes de que estallara la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué? Porque ya en diciembre todo el mundo piensa que el precio va a subir y sube el precio, y entonces estalla la guerra, pero quizás sobreestimaron y entonces les toca corregir hacia abajo. Ahora mismo en Europa, con el tema del gas natural, sí. Ahora mismo el gas natural se está vendiendo al 8 en Europa, porque básicamente todos los barcos que transportaban gas natural se fueron a Europa, y entonces ahora Europa no tiene dónde meter el gas natural. Entonces lo que te quiero decir es que yo pienso que la gente al invertir lo ven como de una forma demasiado racional, de que, wow, voy a analizar el flujo de caja o voy a predecir el futuro y, ¿sabes? Y sé lo que estoy haciendo. Yo pienso que uno tiene que tener esa humildad epistemológica de decir, no, yo no sé qué es lo que estoy haciendo, los mercados se equivocan todo el tiempo, y entonces, ¿sabes? Importa más gerenciar tus riesgos que tratar de tener una bola de cristal para saber qué va a pasar mañana. Eso es lo que yo le critico a mucha gente en este tipo de espacios de finanzas personales, porque me parece que en general están como dando malos consejos, en mi opinión. Y en particular hay un pequeño grupo de personas enseñándole a gente a hacer trading algorítmico, y el trading algorítmico puede ser pero que muy peligroso. Entonces, en parte también, esa es como una de mis pet peeves. No sé cómo se dice eso. Es es una cosita así que me saca la piedra, y no sé explicar por qué, pero siento que si nadie lo hace, yo puedo tratar como de hablarle a esa gente. Normalmente si están vendiendo algo, significa que los consejos de finanzas personales que están dando no son tan buenos. Bueno, pero es que, a ver, normalmente, si tú escribes un libro de finanzas como inversor, normalmente tú deberías donar lo que ganes por las ventas de ese libro. Porque si tú te dedicas a inversiones, sabes, tú ganas de inversiones, tú no vives de vender libros. Tú no es de venderle, exactamente. Y lo otro que dice la gente es, si yo tengo una señal
para hacer plata, ¿para qué la estoy vendiendo, no? O sea, ¿por qué no exploto yo esa señal, Claro. sino que se la estoy vendiendo a otra gente, ¿no? Ujú. Sí, yo pienso que en el área de finanzas hay mucha estafa, en parte porque finanzas es un tema que intimida a la gente, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, sí, digamos que es un tema del que me gusta así hablar de vez en cuando. Quizás algún día empiece a generar contenido, pero bueno, la verdad es que yo siempre me he tomado con mucha flojera a propósito de este tema de colgar videos. Claro. Muy bien. Mira, Bueno, una última pregunta. Ah, Estás en un casino, estás en la ajá. ruleta y tienes que Ujú, apostar todo en una sola jugada. ujú. ¿Cuál es la mejor apuesta? No, no. ¿Colores, pares, impares, un número, Bueno, entero? a ver, o sea, probablemente te diría que no lo hagas, ¿no? Pues porque obviamente en el casino tú en promedio vas a perder. Eh, Pero en una sola jugada puedes doblar, ¿sabes? Rojo, negro, par, impar, doblas tu sí, capital. o sea, para mí da exactamente igual rojo, negro, par, impar. Podrías apostarle quizás a un sector a Sí, un sector de tiene. la, eh, sí, no lo sé, pero ¿cuál es la utilidad que le estás sacando al dinero? Tienes $100 y necesitas 200 para ir a un show, o sea, Bueno, no, o sea, como he contado en este podcast, tenía un amigo que tenía su capital para ir a Margarita y no era muy poquito y fue y lo apostó todo, creo que al rojo y le salió negro, en serio. Y pasó una bueno, semana, no, bueno, sin dinero, cero, o sea, pero mal. es lo que te digo, puedes tener situaciones subjetivas en las que, ¿entiendes? Te impacta más ganar que perder, o sea, porque es decir, uno dice, bueno, tengo $100, no sé qué hacer con $100, pero si tuviera $200 puedo pagarme la entrada a un concierto. Bueno, si lo quieres hacer, o sea, en tengo, principio lo podrías sí, hacer, ¿no? sí, tengo un ejemplo. En Lola Corre Lola, eh, Ajá, que no sé si la no lo he viste, visto. Pedro, pero ok. Bueno, spoiler. Nada, la película La tiene película 20 años, alemana. ya deberías haberla visto, tiene 20 años. Hay un momento en el que la protagonista necesita acumular cierta cantidad de dinero, ¿no? Y tiene, digamos, la mitad del dinero. Y es un asunto de vida o muerte. Y entonces decide que va a ir a un casino y apostar ese dinero, ¿no? Entonces, siguiendo todo lo que nos ha dicho esta noche, el asunto es que Sí, la cantidad de dinero que ella tiene en ese momento no sirve de nada porque ella necesita el doble de dinero. O sí, sea claro. que para todos los efectos ella tiene cero, porque la cantidad que tiene ahorita, no importa cuál es la cantidad, no sirve de nada, no tiene ninguna utilidad. Solo tiene Sí. una utilidad si ella logra duplicar esa cantidad de dinero. Yo pienso que ahí Lola es racional. Ujú, Eh, sí, en ese caso tiene sentido ser, creo que la gente llamaría que ella es afín al riesgo, ¿no? Sí, en ese caso ujú, creo que es racional hacerlo, pues, porque si es un tema de vida o muerte y no me sirve tener la plata que tengo ahora, solo me sirve ujú, si la duplico, pues sí, en ese sentido, ujú. en ese caso puede tener sentido ser afín al riesgo, ¿Y qué efectivamente. jugarías, rojo o negro? No, no, ni idea. O sea, no comment. Tienes que escoger, coño, pero Sí. ¿Cuál es el pavoso? Es que a mí me irracionalmente dijeron a siempre. mí me dice que uno de los dos es pavoso. No sé si me dijeron, creo que me dijeron que Así. el rojo es pavoso, ¿no? ¿Así? No. Bueno, si eres venezolano, Creo que sí. alguna vez alguien me dijo que el rojo era pavoso, que si tenías que escoger un color tenía que ser el negro. No me acuerdo Mm, quién me lo dijo. mm, Mm. sí, puede ser. Bueno, Pedro, gracias por venir. Encantado de verte Un otra placer, vez. pana. Gracias por Sí, esta igual. clase magistral. Siempre un placer y bueno, nada, pendiente de la próxima. Creo que sí. Muchas gracias y un placer como siempre.